Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios bendiga a la iglesia del Señor desparramada por todo el mundo. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Le damos la bienvenida también a los hermanos y hermanas que nos ven y nos escuchan por Facebook y un poquito más tarde durante el día por YouTube. Esta es la iglesia cristiana Discípulos de Cristo en el barrio San José de Manatí. Y nos da mucha alegría que podemos a las 9:07 de la madrugada estar aquí compartiendo la palabra del Señor. En la mañana de hoy vamos a seguir estudiando el libro de Apocalipsis. Comenzamos en el último libro, en el último capítulo, el capítulo 22, los inicios del capítulo 22, los primeros 7 versículos. Este tema de este trimestre se titula Partícipes de la Nueva Creación y hemos comentado que este tema culmina este mes. El tema para este mes es la nueva creación. Y hemos estado hablando precisamente de esa nueva creación y en el día de hoy vamos a estar estudiando la lección número 25, que está en la página 365 de nuestro expositor bíblico, El Discípulo. El título de la lección de la mañana de hoy es El río de la vida. El río de la vida. Tiene como versículo a memorizar o texto áureo el primer versículo del capítulo 22, en donde la palabra del Señor nos dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero. Qué bonita esa palabra, ¿verdad? Tenemos como objetivos para esta mañana conocer cuáles son las bendiciones que Dios tiene para su pueblo fiel en la Nueva Jerusalén al final de los tiempos, y cómo estas palabras nos animan para mantenernos en esperanza ante los retos que la vida nos presenta. Conocer referencias bíblicas relacionadas con el río de la vida y con el agua de vida para conocer su significado teológico. Y por último, apreciar la promesa de la acción restauradora de Dios y del Cordero en el establecimiento de la Nueva Jerusalén para su pueblo fiel. Esos son nuestros objetivos. Y comenzamos en la mañana de hoy definiendo la palabra que el discípulo nos pone en el inicio con el nombre de bienaventuranza. Eso lo hemos escuchado antes, ¿verdad? Cada vez que la palabra dice bienaventurado aquel y dice después algo más, ¿verdad? Así que las bienaventuranzas son afirmaciones de bendición para las personas que siguen los mandatos divinos. Tanto lo vemos en el Antiguo Testamento como lo vemos en el Nuevo Testamento. Y el libro de Apocalipsis nos enseña alrededor de 7 bienaventuranzas. Y recordemos que cuando empezamos a hablar de este tema hace 3 domingos, hablamos de que el libro de Apocalipsis tiene muchos símbolos, ¿verdad? Usa muchos números también y múltiplos de números. Y en este caso, las 7 bienaventuranzas nos recuerdan que en la literatura bíblica el 7 representa plenitud y representa perfección, ¿verdad? Así que ahí nos hacen ese listado, después ustedes lo revisan. En el Apocalipsis están todos los capítulos y los versículos en donde tenemos o se nos menciona la bienaventuranza.
Y luego, pues menciona profecía. Eso está pequeñito, yo creo que quizás ustedes no lo puedan ver de allá, pero se los voy a leer. Término generalmente usado para decir que se habla en nombre de Dios, bajo su inspiración y bajo su mandato. En el Antiguo Testamento, las profecías que Dios daba al pueblo a través de los profetas eran para dirigir, pero también advertir y proferir un juicio, y en ocasiones también para consolar. En el Nuevo Testamento, el concepto se usaba a veces para referirse a la palabra que Dios daba a la congregación, algo que equivale a lo que hoy hace el Señor cuando se proclama la palabra, ¿verdad? Esa palabra que Dios quería llevar a su pueblo. La profecía puede contener expresiones para el futuro, pero en otras ocasiones son para el presente. Por ejemplo, hay profecías con sentido escatológico, que el libro de Apocalipsis es un libro que tiene sentido escatológico porque habla de los últimos tiempos. Y otras advierten sobre peligros más inminentes. Otras corrigen conductas erróneas que podrían estar acarreando sufrimiento y castigo. Y otras profecías son de esperanza y de restauración. Lo importante es que Dios se revela a nosotros, los seres humanos, y da una palabra y expresa su deseo de que nosotros, los seres humanos, vivamos una vida en donde pongamos los valores del reino en primer lugar y en donde hagamos la voluntad del Señor, que la palabra nos dice que es agradable y que es perfecta. Así que la profecía es ese mensaje del Señor para el pueblo. Introducimos el tema y comenzamos con dos preguntas bien sencillas. ¿Quiénes han visto de cerca o visitado algún río en alguna ocasión? Yo creo que probablemente todos podemos levantar la mano, ¿verdad? Que hemos visto un río o lo hemos visitado en alguna ocasión. A nuestra hermana yo sé que le gusta más la playa, porque ella nos lo dijo el domingo pasado, pero los ríos también. Exacto. Así que en ocasiones hasta en los mismos lugares donde hemos vivido había un río adyacente, ¿verdad? Más en Puerto Rico, que hay tanta agua, ¿verdad? Pero la segunda pregunta, ¿qué les ha llamado más la atención de ese cuerpo de agua? Ajá. O sea que las corrientes de agua del río pueden ser peligrosas. No debe uno confiarse, ¿verdad? Dice el hermano Johnny que a veces crean como unos remolinos que pueden llevarse a la persona, ¿verdad? Así que hay que tener cautela y uno no los ve en ocasiones, hermana. Ajá, ajá. La libertad con que esa agua fluye, qué cosa bonita, ¿verdad? Qué cosa bonita, hermana Carmen. Ajá. En los ríos, dice la hermana Carmen, que en los ríos hay piedras, hay rocas, que muchas veces son grandes. Y cuando empieza a subir el nivel del agua, uno ve cómo la piedra empieza a verse menos, ¿verdad? Y en ocasiones pues ya no se ve la piedra y uno sabe que el nivel del agua ha subido. Eso nos avisa, ¿verdad? Y, y yo tuve el privilegio hace como, no me acuerdo bien, quizás como, perdóname, Laura.
Sí, apenas yo escuché a la hermana Laura, pero ella estaba hablando de cómo esa corriente cuando viene, ¿verdad? Lo que escuché, ¿verdad? Cómo uno debe alertarse, ¿verdad? Porque hace ruido esa corriente de agua que viene de camino, ¿verdad? Y si uno está cerca a una represa, ¿verdad? Que suenan unas alarmas para que alertar, ¿verdad? Así que esa corriente de agua que tanto nosotros miramos, admiramos, vemos esa creación del Señor tan bonita, ¿verdad? Yo les comentaba que hace como, no me acuerdo bien, quizás como 25 años, quizás un poco más, yo tuve el privilegio de ir a las cataratas del Niágara. Y eso es una hermosura. Uno ver, si uno lo ve en fotos y en películas, en videos, uno se imagina, eso es bien grande, pero no es hasta que usted está allí. Que usted ve que los ríos que nosotros acostumbramos a ver son ríos que en Puerto Rico el río Grande de Loíza es el que es navegable, ¿verdad? Los demás realmente no. Aunque los lagos que son creados todos en Puerto Rico, no hay lagos naturales, pues sí son navegables. Pero estamos hablando de un río que parece un mar. Y hay una catarata inmensa y uno se queda en un éxtasis viendo esa hermosura, ¿verdad? Y pasamos este tiempito hablando de esto porque precisamente la descripción de la palabra de hoy trata de mostrarnos, ¿verdad? Esa nueva creación del Señor. Y lo vamos a hacer entonces mirando los primeros versículos del capítulo 22, el último capítulo de Apocalipsis. Y ahí hemos estado viendo en estos pasados domingos la visión que le dio Dios al anciano Juan, que era un profeta de esa época. Y en esa visión, él ve el cielo nuevo y la tierra nueva, y hemos dicho que los ve bajando del cielo, o sea que provienen del cielo y bajan hacia la tierra. Y hemos discutido el esplendor de esa ciudad, pero lo hemos hecho hasta el momento en sus afueras, mirándola de afuera. Hoy lo vamos a hacer mirándola desde el interior, desde dentro de la ciudad. Y esa visión nos muestra un río y un árbol que son muy especiales. Vamos a la próxima. Hoy continuaremos entonces en esa descripción de la Nueva Jerusalén. Todo esto como parte de las bendiciones que tiene Dios para ese pueblo fiel de ese momento, con el propósito de animarles, con el propósito de fortalecerles en tiempos de sufrimiento y de opresión. Y el mensaje para la iglesia en todo el Apocalipsis es de ánimo y es de persistencia. Hemos hablado que precisamente ese es el mensaje. A veces no se entiende bien y aunque hay advertencia en el libro y hay juicio en el libro, eso no es la idea principal. La idea principal del libro es hablarnos de la esperanza y de cómo el pueblo se debe animar porque hay momentos que serán mejores en el futuro. Y consideraremos algunas referencias bíblicas relacionadas con el río de la vida, con el agua de vida, para que conozcamos el significado teológico de estas. Y notamos que la visión de la Nueva Jerusalén como un hogar para el pueblo fiel del final de la historia humana nos muestra un nuevo orden de las cosas, nos muestra un estado de perfección, pues en ella habitará Dios y el Cordero, pero habitará junto a la comunidad. Qué hermoso es poder decir que hoy día nosotros podemos decir que siempre el Señor está con nosotros.
y muchas veces le hemos sentido tan cerca, ahí abrazándonos en el momento de la dificultad y del sufrimiento. Usted se imagina cuando estemos en la eternidad y le podamos ver cara a cara. Alabamos al Señor. Miramos entonces los primeros 2 versículos. Johnny, por favor. Apocalipsis 22 del 1 al 7, vamos a ver los primeros 2 versículos. Dios le bendiga, iglesia. La palabra lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice, amén. Amén. Y el ángel me mostró un río limpio de agua de vida. Era claro como el cristal y salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle principal de la ciudad y a cada lado del río, crecía el árbol de la vida, que da fruto cada mes, es decir, 12 veces al año, y las hojas del árbol sirven para sanar las naciones. Bien. Vemos que entonces desde adentro de la ciudad surge un río, y ese tiene agua de vida. Esa agua la describen como limpia, como cristalina, y la describen como que sale y fluye desde el mismo trono de Dios y del Cordero. Y si uno se transporta a ese tiempo del siglo I después de Cristo, las 7 iglesias que son la iglesia primitiva, que componen la iglesia del Señor en sus comienzos, vivían en Palestina y en Asia Menor. Y esos son lugares desérticos, que son lugares secos, en donde por conocer esos lugares sabemos entonces que para ellos tienen un valor inmenso el agua, ¿verdad? Y sabemos todos que sin agua no podemos vivir. Uno podrá estar unos días sin comer, pero unos días sin agua no es posible. La escasez de agua entonces simboliza enfermedad y muerte. Pero la abundancia del agua es vista como salud, como bienestar y como vida. Y por eso usted ve que esa agua es de vida y tiene un símbolo bien importante para nosotros, porque lo vemos como que no es enfermedad, es salud, ¿verdad? Pero esa es el agua que nosotros conocemos. Esa agua que se presenta en esa estampa bíblica es el agua de vida de nuestro Señor. ¿Ven? Y entonces, si vamos a ver unas imágenes de ríos, el Génesis 2 del 10 al 14 nos describe el río del Edén. Y el río del Edén regaba todo el huerto, si acordamos esa parte del Génesis. Y ese río se dividía en 4 ríos que llegaban a lugares lejanos, trayendo bendición y vida. Eso es lo que nos describe la literatura en los comienzos en Génesis. En Ezequiel 47, de 1 al 12, la visión del profeta Ezequiel muestra que del templo de Dios salía un río. Primero era pequeño, pero empieza a crecer. Y según Ezequiel caminaba, ¿verdad? Y el ángel medía, y él caminaba un poquito más, y volvía y medía, y caminaba un poquito más. Seguía subiendo el nivel de agua hasta que le llegaba hasta el cuello. Y ya no podía caminarlo más. Y dice la palabra que tenía que nadar, ¿verdad? Y ese río llegaba a pueblos y lugares lejanos, produciendo bendición, produciendo vida, produciendo salud y produciendo restauración de parte de Dios. Entonces, el agua de vida, podemos ver unos ejemplos en Juan 4:10 y un poquito adelante, 13 al 14, en donde está la historia de la mujer samaritana,
Y ella le pide agua porque tiene sed. Pero ¿qué le dice Jesús? Que quien tomara del agua que Jesús le da no tendría sed jamás, porque es una agua diferente, ¿verdad? Y se refiere entonces a la sed espiritual, de manera que permanentemente esa sed espiritual sería saciada si bebemos del agua que el Señor nos da. Y en Juan 7, 37 al 39 también nos habla del agua en un ejemplo bastante significativo. Y más bien lo que nos está diciendo es que el mismo Jesús es el agua de vida. Veamos ahora los versículos 3, 4 y 5. Ya no habrá allí nada pues bajo maldición. El trono de Dios y el del Cordero estará en la ciudad y sus siervos lo adorarán. Lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Allí no habrá noche y los que allí vivan no necesitarán luz de lámpara ni luz de sol, porque Dios el Señor les dará su luz y ellos reinarán por todos los siglos. Dice la palabra, y no habrá más maldición. Pasemos a la próxima. No habrá más maldición. Nada malo habrá en la Nueva Jerusalén, porque ya hemos dicho que la maldad ha sido erradicada cuando se está tocando ya este tema. Por lo tanto, ya no hay muerte, no hay pecado y no hay maldad. En la Nueva Jerusalén, lo que habrá será plenitud de bien y plenitud de vida. Y esa desobediencia en tiempos, en los comienzos, que trajo maldición al ser humano en el Edén, ahora la obediencia en el Apocalipsis nos provee bendición y nos provee vida eterna. Así que la desobediencia nos separó ¿verdad? En esta condición inicial nos separa y nos llevó a la maldición, pero ahora la obediencia nos lleva a bendición. Isaí. Esa es la palabra de advertencia, ¿verdad? La desobediencia nos separó de Dios. Ahora la obediencia nos acerca tanto a Dios que le veremos cara a cara. Johnny. En otras palabras, el pecado que cometió Adán y Eva nos separó, el hombre se separó de Dios. Y a través de Cristo, esa vida eterna, se perdió la vida eterna por causa del pecado. Y hoy día, a través de Cristo, la vida eterna está vigente. Amén. Por eso fue que Cristo murió en este tiempo, porque Dios nos sigue amando. Y como nos sigue amando, pues se hizo hombre en la tierra para que cogieran la vida eterna que se había perdido en aquel tiempo. Amén. Ese es el resumen, ¿verdad? Cómo nos separamos, ¿verdad? Al desobedecer nos separamos del Señor, y el plan de Dios para resolver ese asunto ha sido que Cristo venga, lleve las cargas, los pecados, la enfermedad de todo ser humano en la cruz del Calvario
y nosotros los que hemos aceptado a Cristo, entonces tenemos la bendición de poder echar mano de la vida eterna que se perdió en los comienzos. Allá, sí. Amén. La hermana Paisaida dice algo bien importante. En todo momento el ser humano ha tenido la libertad de decidir y de escoger. En el inicio se escogió de una forma y ahora la acción correctiva también requiere una decisión de nuestra parte, ¿verdad? Y uno decide, ¿verdad? Si uno quiere el agua de vida o uno quiere otra agua que no da vida, como decía nuestro hermano hace un rato, ¿verdad? En la Nueva Jerusalén, el trono de Dios y el Cordero se encuentran en el mismo centro de la ciudad. Y en el Antiguo Testamento, si una persona veía a Dios, ¿qué le pasaba? Moría. Pero en la Nueva Jerusalén, los redimidos verán a Dios cara a cara, lo que implica encuentro, implica familiaridad, implica cercanía, implica intimidad. Ya podremos estar tan cerca del Señor que nada más nos va a faltar. Todo estaría. Seríamos completos. El Señor nos hace completos. Y el pueblo tendrá el nombre de Dios inscrito en sus frentes como señal de salvación, de identidad y de pertenencia. No habrá más noche, dice la palabra, y no tienen necesidad de luz, de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Verdad? Ya no va a haber noche, ¿verdad? Va a haber, la gloria del Señor va a ser a tal grado que no va a haber noche. Y las implicaciones de la oscuridad y de la noche, que discutimos en una de las clases anteriores, ¿verdad? Que se asocian al miedo, a la maldad, a la pérdida, al sufrimiento. Eso ya no va a existir. Por eso que todo va a ser luz. Y dice la palabra que el Cordero es la lumbrera. A ese que nosotros aceptamos como nuestro Salvador. Él es la lumbrera. Isaí. Allá en el cielo no tendremos, decía la palabra hace como 2 domingos, que no va a haber llanto, no va a haber dolor. El Señor enjugará nuestras lágrimas, no habrá preocupaciones. Seremos diferentes, ¿verdad? Por eso es que estas cosas que nos preocupan a nosotros aquí, hoy día, ya eso dejará de existir. Allá será perfecto. No hay forma de uno poderse imaginar algo tan perfecto. Esta palabra nos lo muestra de alguna forma que nosotros, en nuestra imperfección, podamos entenderlo. Y se queda corta la descripción, ¿verdad?
Porque son imágenes, nos están mostrando imágenes que en nuestro pensamiento corto, pequeño, podamos al menos entenderlo. Hermana. Así es. ¿Verdad? Esa es la esperanza que tenemos todos, ¿verdad? De que habrá un mañana mejor. Y el anhelo de nosotros debe ser que podamos alcanzar ese mejor mañana, ¿verdad? Sabiendo que el presente va a pasar con sus imperfecciones, pero el mañana será perfecto. Y allí estaremos en la gloria de Dios, que todo lo ilumina y todo lo puede. Veamos ahora los últimos dos versículos, Johnny, el 6 y el 7. El ángel me dijo, estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. El Señor, el mismo Dios que inspira a los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos lo que pronto va a suceder. Vengo pronto. Dichoso el que hace cosas del mensaje profético que está escrito en este libro. Dios les bendiga. Amén. El ángel le dice al profeta Juan que las palabras del libro son fieles y son verdaderas. En otras palabras, que son dignas de confianza y son ciertas, ya que vienen de parte de Dios. Y esta es una buena noticia. Y esta nos brinda seguridad y esperanza. Lo hace para nosotros en el día de hoy y lo hizo para la iglesia que sufría la opresión en esos tiempos iniciales. Y el anciano Juan escuchó la palabra o la frase, vengo pronto. Entendemos que del mismo Jesús, que le dice, vengo pronto. Y ese pronto no es solo tomando en consideración el tiempo. Ese pronto se refiere a que es veraz, a que será cierto. Y tiene como función dar esperanza y ánimo a la iglesia, pero también sirve como advertencia. Yo vengo pronto, dice el Señor. Así que nos tenemos que mantener conectados con el Señor. Eso es mantenernos fieles. Y en 2 de Pedro 3:8 dice, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y ahí se refiere a que realmente el tiempo del Señor es diferente al nuestro. El tiempo nuestro es el asociado o ligado al cronos, en el griego cronos, que es como cronológico, como cronómetro, como el tiempo, como acostumbramos medirlo nosotros los seres humanos. Pero el tiempo de Dios es diferente, ese se conoce como el kairos. Y ese es como que un día 1000 años y 1000 años es un día. El tiempo del Señor es diferente. Y esa porción bíblica de 2 de Pedro es muy linda. Véala después un poquito más adelante, porque ahí es que habla de que el Señor no se tarda. A veces nosotros en nuestra impaciencia pensamos que el Señor se tarda. Pero esa palabra dice que el Señor no se tarda, porque tiene un amor tan grande para con todos nosotros que nos está dando oportunidad.
de que todos podamos conocerle. ¿Ven? Isaí. ¿Sí? El kairos de Dios es diferente al cronos nuestro, ¿verdad? Y debemos estar listos en todo momento, porque no sabemos cuándo es que el Señor vendrá. Eso lo vamos a tocar un poquito más adelante. Besaida, hermana Besaida. Amén. Amén. Sí, que ese vengo pronto, como nos dice la hermana Besaida, eh, lo que nos está asegurando es la realidad de que Dios viene, de que Jesús vendrá por nosotros. Eso puede ser ahora, en unas horas, en unos días, en unos años, no lo sabemos. Pero tenga la certeza de que eso va a ocurrir. Porque dice la palabra que esta profecía es fiel y verdadera. Amén. Así es. Jesús dijo que el día y la hora de los eventos últimos solo están en las manos del Padre. Pero también dijo que será como ladrón en la noche. ¿Y qué hacen los ladrones en la noche? No avisan. El evento sorpresa es lo más importante, ¿verdad? Para que uno no esté preparado. Eso es lo que hace el ladrón. Y el Señor va a venir en momentos en que no lo sabremos. Puede ser sorpresa. Y solamente el Padre lo sabe. Y nos dice ahí diversos versículos bíblicos en Mateo y en Lucas y en Tesalonicenses en donde se habla de este tema. Por lo tanto, todo implica que no hay tiempo que perder y tenemos que estar preparados en todo momento. Después la palabra nos dice, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, ya al final de la porción. Y eso más bien quiere decir que son dichosos los que hacen caso, los que guardan la palabra, lo dice en la versión Reina Valera, pero en la versión popular que leyó Johnny, dice dichosos los que hacen caso. Guardar la palabra es hacer caso. Porque a veces uno se va a literal y guardar la palabra, pues quizás uno no sabe explicarlo bien. Pues mire, es hacer caso. Ser obediente al mensaje. Porque es Dios, es de Dios el mensaje, pero también es de advertencia. Es de aliento. Es de persistencia. Es de resistencia. Y es de esperanza. Todo esto que acabamos de decir, ¿cuánta falta nos hace? Ante la adversidad y ante el sufrimiento, todo esto nos hace falta. Y el llamado es a que hagamos caso,
porque esa palabra se va a cumplir. Y en esto Jesús está apelando a la fidelidad y el compromiso de cada uno de nosotros, los que componemos la comunidad de fe. Que seamos fieles. ¿Y qué dice? Si somos fieles, nos dará la corona de la vida, ¿verdad? Y tenemos que amarrarnos a ese compromiso, ¿verdad? Que tenemos con el Señor. Cuando le aceptamos y le decimos que sea Él en nuestras vidas, ¿verdad? Apocalipsis, la próxima, no es solo para el futuro, sino es una revelación, un llamado y una exhortación a los creyentes a que obedezcamos y que vivamos el mensaje de Dios en el hoy, en el ahora. Este es el tiempo que nos dio el Señor para que nosotros viviéramos. Pues hay que hacerlo a hoy, hay que hacerlo ahora. Y esto nos dará seguridad y nos dará esperanza. Mire, hermano, las situaciones difíciles van a llegar. Nada nos exime de que podamos pasar momentos difíciles. Esa es la vida. Así es. La enfermedad puede llegar. El momento de dificultad y de sufrimiento en donde algún ser querido parta va a llegar. Y el llamado de Dios al pueblo es a que sea persistente, que se mantenga, que sea fiel, que acompañe a la persona en necesidad, que proclame esa palabra de esperanza y de salvación que tanta falta nos hace, que tanta falta le hace al mundo entero. Seamos testigos del Señor en todo tiempo. Y usted verá cómo su Espíritu Santo nos ayudará en la tarea. El Apocalipsis dice que el Señor te dará la palabra cuando estés en el momento de dificultad. Cuando te estén oprimiendo y te estén persiguiendo, el Señor te dará la palabra. Te dará y te dirá lo que tendrás que decir. Si somos fieles al Señor. Aplicando entonces esto que hemos estado estudiando en esta mañana. Vamos a la próxima. Hemos mencionado que la Nueva Jerusalén simboliza dos cosas. Es una ciudad y es el pueblo de Dios. Y como ciudad, la Nueva Jerusalén será mejor que Babilonia, transportándonos al tiempo del primer siglo después de Cristo, que representaba a la Roma de aquel tiempo. Hoy día usted póngale nombre a ese sistema o imperio opresor que se opone a Dios. Póngale nombre. La Nueva Jerusalén, como pueblo de Dios, revela que habrá una realidad distinta, una realidad nueva, en donde tendremos buenas relaciones entre los habitantes, en donde habrá amor, habrá justicia, habrá paz, habrá comunión con Dios y comunión los unos con los otros. ¿Qué más uno podría pedir? Y eso va a ser posible por la presencia divina en ese lugar. Y los valores de Dios son los que van a permear allí. Por eso es que la preocupación, la lágrima, el llanto, el sufrir ya no estará allí. Y ya no tendremos que preocuparnos de qué habremos de comer o qué medicina necesitamos para nuestra enfermedad. Porque es que ya no va a haber dolor, allá no va a haber hambre, allá no habrá enfermedad. Es un lugar perfecto. Y Apocalipsis 22, en los versículos del 3 al 5, nos muestra tres verbos importantes, nos dice el discípulo.
dice que resumen la actividad de lo que ocurrirá allí en la ciudad pueblo, en la ciudad de la Nueva Jerusalén. Número 1 dice, darán culto. Número 2, verán su rostro. Y número 3, reinarán con Dios para siempre. ¿Qué estaremos haciendo en la eternidad? Adorando al Señor en todo momento. Y lo haremos viendo el rostro de nuestro Señor cara a cara. Y estaremos, ese reinarán con Dios por siempre. Es por la eternidad, ¿verdad? Así que esos 3 versículos nos dicen qué es lo que estaremos haciendo en la eternidad. Resalta el texto bíblico cuando habla del río de agua de vida, que tiene su origen en el trono de Dios y del Cordero, así como también resalta el árbol de la vida, que es regado por esas mismas aguas. Y hablábamos de la importancia del agua hace un rato, ¿verdad? Pero esta agua a la que hacemos referencia hoy día es símbolo de la presencia salutífera de Dios para saciar la sed espiritual. Y también es señal de salvación en Jesucristo para toda persona y comunidad que se acerque a hacer pacto con Él. Es lo que le decía Jesús a la samaritana. Quien beba de mi agua no tendrá sed jamás. Porque es esa sed, es esa agua que sacia la sed espiritual. El árbol de la vida que fue negado en el inicio por la desobediencia y ahí entró la muerte. Ahora en el Apocalipsis es restituido para vida eterna al pueblo que es obediente y que es fiel a Dios y al Cordero. Los frutos del árbol de vida muestran que es Dios quien sustentará siempre a su pueblo. Dicen que esos frutos dan salud a los pueblos, ¿verdad? Son alimentos, nutren y dan salud a los pueblos. Por eso es el árbol de la vida. En Apocalipsis se mencionan varios sellos o marcas, los cuales simbolizan diversas ideas. Y vamos a hablar de 2 marcas o 2 sellos. Se habla mucho del sello de la bestia. Y este sigue al mal y se opone a Dios, poniendo en la frente o en la mano a quienes le sirven en señal de pertenencia, y es signo de separación de Dios y de condena. Hay muchísima especulación cuando uno lee de este tema, pero esa marca que se asocia a los 3:6, más bien lo que implica es lo imperfecto, lo que no es completo. Y quienes tenían esa marca participaban y promovían relaciones de opresión, relaciones de injusticias, de pecado y de pobreza. Ese es el sello de la bestia en el Apocalipsis. Pero el sello de Dios. Nos dice la palabra que ese se pondrá en la frente de cada persona que pertenece al pueblo fiel. ¿Cuál será el sello? No dice. Así que no lo sabemos. Pero ese sello será señal de identidad y de pertenencia a Dios, así como el sello de la bestia es señal de identidad y pertenencia a la maldad. El sello de Dios es señal de pertenencia y de identidad a Dios. Es también señal de bendición, señal de fidelidad y señal de esperanza. Hoy día, la marca o el sello en esta tierra que vivimos y que muestra que somos del Señor es que tengamos
y que mostremos un buen testimonio. Cuando usted muestra un buen testimonio, usted está mostrando el sello del Señor. Podemos tener buen testimonio gracias a la acción transformadora del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto conforme al mejor modelo. ¿Y quién es ese modelo? A Jesucristo, ¿verdad? Dice la palabra que le imitemos, ¿verdad? Y que tengamos la mente de Cristo, ¿verdad? Eso es nuestra aspiración a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Y recordemos que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, ¿verdad? Cuando usted se limita simplemente a oír, pero en el momento del hecho y de la ejecución no lo hacemos, pues nos quedamos incompletos, ¿verdad? Y ya para finalizar y terminar a tiempo, meditemos en algunas preguntas que el discípulo nos deja al final. Empezamos por la primera. ¿Estamos conscientes de que la vida eterna se comienza desde aquí? Porque una vez muramos ya no habrá oportunidad. El Apocalipsis nos lanza esa advertencia. Estemos conscientes de que para llegar a la eternidad hay que ejecutar ahora. Ahora. Hay ese dicho que no dejes para mañana. Así que, la otra pregunta, reconocemos que es gracias a Jesús que tenemos vida abundante aquí y vida eterna más allá de esta vida. Que es por gracia, es por su amor, ¿verdad? No es porque nosotros lo merezcamos, no es por nuestras obras, para que nadie se gloríe. Es por el amor y la misericordia de nuestro Señor. La otra pregunta, ¿cómo debemos vivir la vida de la fe de tal manera que se note que somos cristianos? ¿Cómo debemos vivir esa vida? ¿Se nos debe notar que somos cristianos? ¿Se nos debe notar? ¿O la gente nos mira y nos ve iguales? ¿Verdad? Si a uno le preguntan, uno puede decir que uno es cristiano. Qué bueno que podamos decirlo con la libertad. Pero se le debe notar a uno. No debieran preguntarle a uno. ¿Verdad? Y en ese sentido, ¿qué nos motiva a seguir perseverando en la fe en Dios? ¿Qué nos motiva? ¿Verdad? Nos motiva que podamos alcanzar la vida eterna. ¿Verdad que sí? Pero no nos motiva, habiendo conocido al Señor, que nuestro corazón se haga sensible a la necesidad de nuestro prójimo. No nos motiva que veamos necesidad, que veamos sufrimiento y nosotros no reaccionemos. Ese sentido de egoísmo y de poca
sensibilidad al prójimo, es algo que una vez uno conoce del Señor, cambia todo. La comunidad de fe es tan importante. Ahí uno ve la necesidad del prójimo. Y usted ve cómo al uno conocer del Señor uno acompaña. Mire, el acompañamiento en oración de la comunidad de fe se siente. En el momento de la adversidad, uno siente que uno está cubierto. Uno siente que uno está acompañado. ¿Verdad? Hermano. El hermano nos está hablando del el término de la empatía, ¿verdad? Que hace a uno sensible a la necesidad de la otra persona, que uno entiende el dolor, ¿verdad? Y entonces así uno puede acompañar a la persona que está en necesidad, porque uno entiende qué le está pasando, ¿verdad? Y la última pregunta, y no menos importante, como decimos, ¿está usted preparado para recibir al Señor si viniera hoy? ¿Está usted preparado? Les dejo con esto. De no estarlo, hoy puede ser tu gran día de salvación. No dejes escapar la oportunidad de conocer al Señor, porque no sabemos cuándo será el momento en que va a sonar la trompeta para nosotros. Puede ser ahora mismo, en un rato, en un tiempo, en el kairos del Señor. No lo sabemos. Estemos preparados, porque puede llegar en cualquier momento. Dice, vengo pronto. Que así nos bendiga el Señor. Hermana Besaida. Amén. Sí.
Amén. Este libro hemos comentado, haciendo un resumencito de lo que la hermana Betsaida nos estaba diciendo, para que los hermanos que están conectados pues puedan también recibir esa palabra. Este libro hay veces que por temor, por no conocer, nos da mucha preocupación el estudio de él, ¿verdad? Porque a veces se explota la parte de la advertencia, del terror, del miedo de los tiempos finales. Pero realmente el significado del libro es muy diferente. Es de esperanza para el pueblo que sufre. Y en ese sentido, una vez uno lo estudia en el sentido amplio y completo, pues entonces uno entiende, ¿verdad? Que no debiéramos mirarlo con el miedo si ya nosotros hemos recibido al Señor, ¿verdad? Y en ese sentido lo podemos ver con esperanza, lo podemos ver como herramientas para nosotros saber que podemos resistir, ¿verdad? Que podemos seguir viviendo la vida difícil, porque la dificultad va a llegar. Y se nos dan esas herramientas para que nosotros podamos estar ready, estar listos, para que cuando llegue el momento difícil, uno saber que, como dice la palabra, esa leve tribulación momentánea, porque en el kairos de Dios, la tribulación que nosotros vivimos es pequeñita y es momentánea. Esa será vencida, ¿verdad? Y cuando estemos allá, ya esa preocupación no va a existir, porque todo será perfecto, todo será completo. Está en nosotros comenzar a vivir esa vida en el ahora, aquí, para que podamos en el futuro disfrutar de esa tremenda bendición que el Apocalipsis trata de describir con imágenes y con símbolos para que nosotros podamos apreciar y entender un poco. Johnny, ¿vas a decir algo? Amén. En cualquier momento podemos fallar. Por eso es que hay que mantenerse. Por eso es que tenemos que ser obedientes. Tenemos que ser persistentes y tenemos que perseverar. Porque como seres humanos fallamos. Así mismo es. Hay que estudiar la palabra de forma correcta, ¿verdad? Porque vendrá gente en la maldad que existe, vendrá gente y dirán, yo soy, por aquí venimos, y eso no era. Así que tenga sabiduría y pídasela al Señor si nos hace falta, que a todos nos hace falta. La sabiduría del Señor para que la palabra sea revelada a nuestros corazones y podamos nosotros hacer, ¿verdad?, ese análisis adecuado de esa palabra. Pasamos a la oración. Oramos. Dios de esta vida y de la venidera,
Gracias por tu palabra maravillosa que nos recuerda tus promesas fieles y verdaderas. En medio de las situaciones de la vida, fortalécenos con tu espíritu para ser testigos de tu gran amor a otros que necesitan establecer una relación personal contigo. Anímanos como comunidad de fe a permanecer fieles en todo tiempo. En el nombre de Jesús nuestro Salvador, que viene pronto. Amén. Que el Señor nos bendiga. Tomamos una pausa por unos minutos y nos preparamos próximamente para comenzar el culto de adoración, de alabanza, predicación y santa cena en esta mañana. Dios les bendiga.